Bueno, ahí estamos grabando entonces. Les decía, en las instrucciones orientales se ve claramente el pensamiento político de Artigas. Vayamos a lo puntual. Cuando comienza a sesionar la Asamblea del año 13 en la ciudad de Buenos Aires, a la provincia oriental, como al resto de las provincias, se las invita a participar. ¿Qué hace Artigas? Va a convocar a los representantes de los distintos pueblos interiores de la banda oriental a una reunión, y en esa reunión le dice, bueno, miren, nos están pidiendo que reconozcamos la existencia de la asamblea y que mandemos representantes. Ahí Artigas dice una de las frases más célebres que él tiene, que da una idea acabada de lo que significaba para él la representación política, ¿no? Cuando se junta frente a los representantes de los distintos pueblos de su provincia, él dice, mi autoridad emana de vosotros y cesa por vuestra presencia soberana. Es decir, yo soy jefe porque ustedes me han elegido, pero al estar ustedes, que son la representación genuina del pueblo, mi autoridad cesa, para, ¿no? Entonces, escuchémonos. Nos están pidiendo que reconozcamos la asamblea. ¿Qué hacemos? ¿La obedecemos? ¿La existencia la acatamos? ¿Por obediencia? ¿Por pacto? Bueno, ahí se resuelve enviar los representantes de la banda oriental a la asamblea del año 13. Y ahí aparecen las instrucciones, digamos, los poderes, los mandatos que se les dan a los diputados de la banda oriental para que lleven a la asamblea del año 13. Yo acá les puse una suerte de resumen, ideas básicas, independencia, república y federación. Por eso, una de las cosas que les planteo son varias, las instrucciones son más de 20, pero la primera es, muchachos, ustedes van a Buenos Aires y lo primero que van a exigir es que se declare la independencia absoluta de España. O sea, esa será, digamos, la instrucción número 1. Y después van a ver la instauración de un sistema de confederación, libertad civil, libertad religiosa, igualdad, separación e independencia de los poderes. Hay una cuestión también que plantea Artigas aquí en las instrucciones que es muy importante, que aún hoy se va a mantener en nuestra organización constitucional, y es la siguiente. Las provincias que integran la federación retienen todo el poder que no hayan expresamente delegado al gobierno central. Eso es algo que dijo Artigas en 1813 y aún hoy está firme y vigente. Bueno, Buen día, profesor. Disculpe, una consulta. Si usted puso solo tres en la filmina, ¿va a entrar en detalle con las demás instrucciones para sí, saber cuánto sí, tengo sí, que... sí, 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 claro, claro. perfecto. Mil gracias. Yo no puse tres, yo puse que las ideas básicas eran la independencia, república y federación. En ningún lado puse que eran tres. Incluso en varias oportunidades, y si hace falta lo digo ahora nuevamente, el PowerPoint que les pongo acá es un resumen. Sugiero que vayan a la lectura de un artículo de mi autoría que está en una revista que se llama Derechos en Acción, donde están las 20 y pico de instrucciones reproducidas. Bien. ¿Qué más? Bueno, se fijaban los límites de la provincia oriental, y hay dos cuestiones que a mí, entre tantas que me llaman la atención. Primero es que en una de las instrucciones se establece que el autoritarismo militar debía ser aniquilado con trabas constitucionales. Fíjense ustedes qué visión anticipatoria a lo que podía ocurrir después. Ojo con aquellos que tienen las armas. Digamos, no caigamos en el autoritarismo militar, pongamos trabas constitucionales para no llegar a un autoritarismo
de aquellos que tienen las armas. Y otra cosa que también me llamó la atención, que Artigas ya decía en 1813, cuando se constituya este nuevo país, esta nueva nación, evitemos que la capital esté en Buenos Aires. Él decía en cualquier lugar menos en Buenos Aires, porque esto genera una, como esa cabeza, ¿no? Esa macro cabeza, digamos, todo destinado a un solo lugar, y esto va a ser perjudicial para las realidades de las provincias. Por eso él proponía que la sede de las autoridades residieran fuera de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasó con los diputados que fueron a la Asamblea del año 13 enviados por la provincia oriental? Fueron rechazados, no se le permitieron el ingreso directamente, se buscó algún tipo de excusa formal, que tenían problemas digamos, en los documentos que traían para acreditar su representación, pero en realidad lo que no se quería es que, y se logró, que los representantes de la banda oriental participaran de esa asamblea y llevaran adelante todos estos proyectos, todas estas nociones de federalismo, de autonomía provincial, de independencia absoluta. Por lo tanto, fueron relegados. Bien, como ya lo adelantáramos varias veces, la Asamblea del año 13, Asamblea General Constituyente del año 13, su propia denominación nos está dando la idea de que esa reunión se convocaba también a los efectos de dictar una constitución, por eso constituyente. Recuerden ustedes, sirve también como una especie de repaso de la bolilla 1 cuando hablamos de conceptos de poder constituyente y poder constituido. ¿Recuerdan eso? El poder constituyente es aquella atribución, aquella prerrogativa que tiene un pueblo de dictar una constitución. Por lo tanto, el poder constituyente se lo suele dividir en poder constituyente originario y poder constituyente derivado. El poder constituyente originario, también llamado fundacional, es aquel que se ejerce para dictar la primera constitución. En este caso, la Asamblea del año 13, en el supuesto que hubiese sancionado una constitución, cosa que no ocurrió, hubiese hecho uso de ese derecho o de ese poder constituyente originario. Y por otro lado, el poder constituyente derivado, también se lo llama reformador, es aquel que se utiliza o se ejercita cuando se quiere modificar o reformar una constitución ya vigente. Bien. La Asamblea del año 13, si bien no sanciona ningún texto constitucional, sí se van a presentar 5 proyectos, que aquí se los detallo, los 5. El primero es de la Comisión Oficial, que tiene un carácter unitario. Luego coloqué el proyecto de la Sociedad Patriótica, también de carácter unitario. Luego hay un tercer proyecto que, como se desconoce la autoría, se lo suele denominar como proyecto anónimo, también de carácter unitario. Y los últimos 2 que tienen relevancia destacable son los 2 proyectos que llegaron a presentar los diputados enviados por la banda oriental. En el número 4 aparece el proyecto de Constitución Federal para las Provincias Unidas, de carácter federal, y el proyecto de Constitución Territorial para la Provincia Oriental, también de carácter federal. Muy bien. No se lo Ahora, escucha, profesor. ¿cómo? Bien, les decía, ahora vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos y cuando volvamos
vamos a ver en líneas generales estos 5 proyectos y vamos a ver el ocaso, el fin y la disolución de la asamblea del año 13 y con eso vamos a dar por terminado el curso. Lo que diga después de la pausa, Profe, estoy hablando, un momentito por favor. Lo que diga disculpe. después de la pausa va al parcial también. O sea, no es que hasta lo último que diga gracias, no, hasta ahí va, es susceptible de estar dentro del parcial. Les digo porque algunos me van a abandonar, veo que algunos se desconectan, no hay ningún problema, pero lo que diga hasta el último minuto de la clase es factible de que esté, le diría casi con seguridad, dentro de las preguntas del parcial. Sí, ¿quién me quería hacer una pregunta? Yo, Bernardita Feldman, tengo que evacuar una duda con respecto a, yo estoy también en la clase de doctor Orler. ¿Prefiere Evacúe, que le evacúe haga la tranquila. consulta? Sí, evacúe. Ah, ahora. Sí, Me contaron, porque yo no pude estar en la clase anterior, que estuvo hablando con el profesor. ¿Cómo iba a ser el tema de los horarios? bueno, lo voy a decir una vez más, así no hay problema. Esto ocurre porque entran y salen y no escuchan lo que yo dije. Lo digo también con respeto, pero ya varias veces repito lo mismo. El parcial de Historia Constitucional, Cátedra 3, con el titular, que es quien les está hablando en este momento, es el próximo martes de 11:30 a 12. Si yo doy ese horario es porque ya está conversado con el profesor Orler, que él me dijo que le iba a dar antes, de 10 a 11. Por lo tanto, yo decidí dar media hora de intervalo entre un parcial y otro para los que tengan que rendir, para que puedan relajar un poco y concentrarse en el parcial de historia. Entonces, repito una vez más, lo de Orler, háblenlo con Orler. Yo les adelanto que él me dijo que iba a tomar de 10 a 11, pero pregúntenselo a él, pues ya veo que cambió el día del parcial, no les toma, los aprueba todo, no tengo ni idea. Lo que yo sí sé y me hago responsable de lo que digo es que mi parcial no se va a superponer con el parcial de sociología, introducción a la sociología, y que va a ser el próximo martes de 11:30 a 12. ¿Sí? Hacemos una pausa de breves minutos y seguimos en esta clase. Gracias, profe. Profe.
Bueno, vamos volviendo, por favor. Yo estoy, profesor. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿Estamos todos? Bien. Antes de la pausa, les comentaba que en el seno de la Asamblea del año 13 fueron presentados 5 proyectos constitucionales, que ninguno de ellos logró ser aprobado, muchos ni siquiera tratados, pero bueno, son importantes antecedentes para nosotros y fundamentalmente los últimos 2 que aparecen ahí en la pantalla, porque muchos de esos principios van a estar incluso hoy vigentes en nuestro texto constitucional actual. Bien, yo no voy a desarrollar por cuestiones de tiempo eh, en detalle cada uno de estos proyectos, pero tanto en el artículo que les comenté que deberían leer para el parcial, como aquí, eh, pongo algunos aspectos muy generales en relación a cada uno de los proyectos. El primero es el proyecto de la comisión oficial. ¿Qué significa la comisión oficial? Era un grupo de personas, de juristas y de políticos que el propio gobierno había encomendado la redacción de un proyecto. Por eso es una comisión oficial. Ahí puse algunos aspectos generales. Carece de preámbulo, tiene algunas declaraciones generales como que las provincias del Río de la Plata formaban una república libre e independiente. Ya república nos da la idea de diferencia a una monarquía. El pueblo como titular de la soberanía del Estado. Consagra algunos derechos propios de la época, fundamentalmente si tenemos en cuenta los principios de la Revolución Francesa y también algunos principios plasmados en la Constitución de Cádiz de 1812, como igualdad ante la ley, libertad civil, etcétera, etcétera. El proyecto también adoptaba o seguía la clásica división tripartita de los poderes constituidos, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí pongo en líneas generales cómo se conformaba cada uno de los poderes. Un legislativo bicameral, o sea, composición de 2 cámaras, diputados y senado. Un poder ejecutivo colegiado, compuesto por 3 miembros, o sea, un triunvirato. Un poder judicial al cual se le otorgaban determinadas características, como la inamovilidad, bueno, la existencia de un tribunal superior o Suprema Corte de Justicia. Digamos una vez más que este proyecto de la Comisión Oficial era de carácter unitario. Bueno, en segundo lugar tenemos el proyecto de la Sociedad Patriótica. Tiene una doble fuente de inspiración, tanto el constitucionalismo norteamericano como el francés. También no tenía un preámbulo. Hay una denominación del Estado. Hay consagración de algunos derechos que hoy diríamos individuales o personalísimos, como la vida, la honra, la libertad. Adopta la religión católica como religión de Estado. También continúa la clásica división de los poderes constituidos. En líneas generales es muy parecido a la anterior, a diferencia que aquí el Poder Ejecutivo era unipersonal,
estaba a cargo de un presidente que duraba 3 años en funciones. Bueno, léanlo ustedes, pero para tener los elementos, pero en líneas generales ese es el contenido y digamos también que este proyecto de la sociedad patriótica también tiene carácter unitario. Pasamos al tercer proyecto, que se lo conoce como el proyecto anónimo, que a decir verdad es una especie de mix, un corta y pego de los otros dos. Entonces vamos a ver que tiene componentes tanto del proyecto oficial como de la sociedad patriótica. Este sí tiene un preámbulo, tiene un título que es común a casi todos los textos constitucionales de carácter dogmático, donde están las declaraciones de los derechos y deberes del hombre. ¿Qué más? Bueno, continúa con la división tripartita de los poderes del Estado, el poder legislativo bicameral, ejecutivo también era un poder ejecutivo colegiado de 3 miembros, poder judicial con un Supremo Tribunal de Justicia y luego tribunales superiores en cada una de las provincias. Acá, como consecuencia de la adopción de un sistema unitario, a las provincias ni siquiera las menciona, no existen las provincias. Ahora sí pasamos a los últimos dos proyectos que tienen relevancia destacada, porque son los dos proyectos de carácter federal. ¿Sí? El cuarto proyecto en el listado que les puse en pantalla es el proyecto de Constitución Federal para las Provincias Unidas. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué los diputados de la Banda Oriental presentan dos proyectos? ¿Por qué Artigas mandó dos proyectos? ¿Porque ese día se levantó con ganas de hacer proyectos constitucionales? No. Y esto tiene que ver o se relaciona con la concepción de la conformación del Estado que tenía Artigas. Si estamos hablando de que era un Estado de tipo federal, como el nuestro, aunque en aquella época había una confusión de términos confederal y federal, pero bueno, en realidad lo que quería era un Estado federal, vamos a ver hoy en la actualidad que nosotros tenemos un texto constitucional o una constitución nacional. Hay una constitución para todo el país, que es nuestra constitución nacional, y a su vez cada provincia, en uso de su autonomía, en ejercicio de su autonomía, tiene su propia constitución provincial, que tienen que ser, por eso se complementan. Hoy, cualquier provincia de nuestro país, la que ustedes quieran, tiene vigente su constitución provincial. Que a su vez esa constitución provincial debe respetar los principios, por una cuestión de jerarquía, de la constitución nacional. Por eso se explica que los diputados de la Banda Oriental presentaron dos proyectos. Uno para todas las provincias, que sería este, Constitución Federal para las provincias. Y como ellos representaban a una de las provincias, que era la Banda Oriental, presentan un proyecto territorial, que es el quinto, lo que diríamos un proyecto de constitución provincial. Vayamos entonces al proyecto de Constitución Federal para las provincias. Como pongo ahí, aparece todo el pensamiento artiguista que se había volcado en las instrucciones. Está inspirado en el constitucionalismo norteamericano, básicamente en el Pacto de Unión Perpetua de 1777 y en la Constitución norteamericana de 1787, sancionada en Filadelfia. Es una de las fuentes más importantes de la Constitución, no sé si la más importante, pero es una fuente a tener en cuenta. Cada provincia retenía para sí su independencia, su libertad. Las provincias se aliaban, se ligaban en una suerte de justamente de liga de amistad común, de mutua cooperación, se obligaban a asistirse. Aparece en cuanto a la organización de los poderes un poder legislativo bicameral, o sea, dos cámaras, una representante, lo que diríamos
diputados que representaban al pueblo de la nación de manera proporcional a la población. Digamos, a mayor población, mayor cantidad de diputados, como es hoy actualmente, y un Senado que se componía con 2 senadores por provincia, un número fijo en un pie de igualdad todas las provincias, tal cual ocurre hoy, con la diferencia de que hoy son 3 senadores por provincia. Bueno, ¿qué más? A cargo del Poder Ejecutivo coloca un presidente que duraba 2 años en su cargo y que no podía ser reelegido. Un dato curioso que a mí me llamó la atención cuando leí este proyecto por primera vez. ¿Saben cómo se elegía el presidente de la República? Por sorteo. ¿Sí? ¿Cómo era este mecanismo de sorteo? Bueno, se sorteaban entre todas las provincias y la provincia sorteada ponía al presidente. Vamos a suponer que se hacía un sorteo y salía Córdoba. Bueno, Córdoba ponía al presidente, estaba 2 años, no podía ser reelegido y cuando terminaba su mandato se volvía a hacer otro sorteo, pero la provincia que había salido, en este ejemplo que doy, Córdoba, no participaba de ese sorteo. Y de esta forma se iba a permitir que cada una de las provincias pudiera poner al frente de la presidencia a un ciudadano autóctono o del territorio de cada una de las provincias. Bueno, se establece Perdón, profesor, proceso, que es un poco típico perdón, profesor. Inviolabilidad de las casas, de los papeles, prohibición de arresto sin orden previa, judicial. Bueno, el famoso non bis in idem, la imposibilidad de un doble juzgamiento, protección a la vida, a la libertad, etcétera, etcétera. Por último, tenemos el proyecto de constitución territorial para la provincia oriental, que es lo que les decía hace unos instantes, lo que hoy llamaríamos una constitución provincial. Esta constitución comienza con un capítulo dedicado a su parte dogmática, declaraciones, derechos, garantías. Se establecen derechos naturales como la vida, la libertad, la seguridad, etcétera, libertad de culto. Me llamó la atención la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Se establece ya, miren, para aquella época, enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Aparece el principio de igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, el resto léanlo ustedes. En cuanto a los poderes, sigue en líneas generales la división de poderes constituidos, el poder legislativo compuesto por una sala de representantes y un senado, o sea, bicameral, un poder ejecutivo a cargo de un gobernador, se utiliza la palabra gobernador, como sigue ocurriendo hoy en día, las provincias están a cargo de un gobernador o una gobernadora, pero la elección era indirecta, digamos, el legislativo elegía al gobernador. Bueno, en cuanto al Poder Judicial, se establecía que iba a estar a cargo de los cabildos, que era una función que ya venía desempeñando los cabildos de la época de la colonia. Y también me llamó la atención que el propio proyecto contempla una justicia rápida, eficiente y gratuita. Ya algo les comenté antes del recreo que en el 1814 la Asamblea decide, en enero de ese año, formar o constituir un poder ejecutivo unipersonal y así crea el cargo de director supremo de las Provincias Unidas. Esto ocurre el 22 de enero de 1814 y se designa a Posadas como el primer director de las Provincias Unidas, quien va a estar aproximadamente 1 año en sus funciones, ya que renuncia a principios de 1815. El director, de acuerdo a esa normativa, iba a estar acompañado por un Consejo de Estado que se integraba por 9 miembros y que era una especie de cuerpo asesor, lo asistía en los asuntos, en las cuestiones de gobierno. Entre tanto, y esto también tiene importancia, después lean la filmina porque es muy larga, yo lo pongo así para que ustedes puedan leerlo con tranquilidad, pero les comento
que la figura de Artigas comienza a tener cada vez más predominio en las provincias, no solamente en la provincia oriental, sino en las provincias del litoral, en Santa Fe, inclusive en Córdoba, y a partir de su liderazgo comienza a formar una liga, una alianza de carácter federal que va a unir a varias provincias, y esta liga, que se la conoce como la Liga de los Pueblos Libres bajo el protectorado de Artigas, se van a reunir estas provincias en un congreso que se lo conoce como Congreso de Oriente, en 1815, en Arroyo de la China. Hoy sería actual ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Ahí se reúnen y en ese Congreso de Oriente las provincias que integraban la Liga de los Pueblos Libres van a declarar formalmente la independencia en el Río de la Plata. Esto la historia oficial lo ha callado, lo ha silenciado, porque en realidad nos han enseñado a todos que la declaración de independencia fue en Tucumán en 1816, el 9 de julio, incluso cada año se festeja. Pero a decir verdad, y con una visión crítica de la historia, con una mirada revisionista, en la primera vez que se declara la independencia de nuestro país fue en este Congreso de Oriente el 29 de junio de 1815. Bueno, ¿qué pasó? La relación entre el directorio y Artigas se va a ir cada vez deteriorando, cada vez más, se va a ir tensando, incluso se le puso precio a la cabeza a Artigas, vivo o muerto, entre el directorio de Buenos Aires contra Artigas y la Liga de los Pueblos Libres. Cuando renuncia Posadas, asume Alvear, quien va a estar muy poco tiempo en el gobierno, pero en ese momento se produce una sublevación. El ejército que se mandó a pelear contra Artigas se va a sublevar, se va a levantar, va a desoír la orden, y esto va a ocurrir en Fontezuelas, en el trayecto cuando están yendo a enfrentar a Artigas. El ejército guiado por el directorio se levanta, se subleva en Fontezuelas. Esto da lugar a un hecho histórico que se lo conoce como la sublevación de Fontezuelas el 3 de abril de 1815, y como consecuencia de esa sublevación, el director de Estado, ya carente de poder y de prestigio y de mando, no le queda otra alternativa que renunciar a su cargo. O sea, Alvear renuncia a su cargo y la situación de desconcierto institucional era tal que la renuncia de Alvear va a acarrear la disolución de la Asamblea del año 13. Estamos en el año 1815. Acá lo puse. La caída de Alvear arrastró la suerte de la Asamblea, que es formalmente disuelta el 15 de abril de 1815. En ese momento, el Cabildo de Buenos Aires lo que va a hacer es crear un gobierno que lo llamó Junta de Observación. En realidad, la Junta de Observación, como les pongo ahí, su objetivo fue dictar un estatuto, que se lo conoce como Estatuto Provisional de 1815, y ese estatuto, que no tuvo demasiada aceptación por parte de las provincias, sí contenía una disposición que fue aceptada, que es la convocatoria a un congreso a reunirse en la ciudad de Tucumán. O sea, esta Junta de Observación, que fue el organismo que reemplazó a la Asamblea del año 13, dicta un estatuto que se lo conoce como el Estatuto Provisional de 1815, y en dicho estatuto se convoca un congreso a reunirse en Tucumán. Es el famoso Congreso de Tucumán que todos conocemos, que lo hemos aprendido en los colegios, en la escuela primaria, y ese congreso sí logra los objetivos que la Asamblea del año 13 se había propuesto y no había podido cumplir. A saber, declara formalmente la independencia en 1816, como todos sabemos, y como lo han visto también con los profesores adjuntos, y sanciona una constitución en 1819
es el mismo Congreso de Tucumán que ya para esa altura se había trasladado, se había desplazado a la ciudad de Buenos Aires. Pero cumple los dos objetivos: independencia y constitución. Bueno, ¿están ahí? Pues están todos muy calladitos. Sí, profesor. Sí, Sí, sí. sí. ¿Me han escuchado respetuosamente? Sí. Sí, estamos acá. Bueno, gente, de lo que acabo de explicar, que es importante, que son las instrucciones orientales, los proyectos constitucionales, la creación del directorio, la sublevación de Fontezuelas, la Junta de Observación, el Estatuto Provisorio de 1915 y el llamado del Congreso de Tucumán. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión que quieran emitir? Historia, Bien, mira, me dice, encanta. Me encanta que hayan profe, escuchado y aprendido todo. Bueno, gente, yo generalmente no lo voy a hacer ahora porque generalmente cuando termino un curso, una cursada, además de agradecerles y además de decirles que si necesitan algo ya saben que conmigo no pueden contar. Sí, ya pueden contar. Siempre abro una instancia de devolución, ¿no? Que no hace falta que lo hagamos ahora. Y aparte abro una instancia de devolución anónima para que cada uno se anime a decir lo que quiera. Pero ¿qué pasa? Lo hacen en papelitos, porque yo, bueno, gente, escriban en un papel, digan lo que quieran, no pongan el nombre, así se sienten liberados de decir lo que ustedes quieran. ¿Qué cosas habría que mejorar? ¿Qué cosas estuvieron bien? ¿Qué cosas estuvieron regular? Porque esa devolución a nosotros nos sirve, ¿sí? Porque a veces uno habla de cosas que piensa que son sabidas y no son sabidas. A veces uno, en el afán de querer transmitir algo, omite otras cosas. Y como uno tiene que ser un eterno aprendiz en la vida, hay que seguir aprendiendo hasta el último día de nuestra existencia. Es una sana posición esa. Yo doy en la manera que se pueda, porque no sé cómo se podrá mandar un mail. Cada uno haga alguna devolución. Si alguno quiere hacerla ahora, está la posibilidad de hacerlo. Voy a cerrar yo con algunas especificaciones que tienen que ver con el parcial y el proceso de finalización de la cursada. Último, yo voy a cerrar porque si no se empiezan a ir del sistema goteo y van siendo de a uno. El que quiera hablar ahora lo va a poder hacer y luego voy a cerrar yo explicando cómo va a ser el proceso de finalización del curso. ¿Sí? ¿Alguno quiere o alguna quiere hacer algún tipo de acotación, reflexión final? Es bienvenido. Y si no, cierro con lo que tiene que ver con el proceso de evaluación y corrección del curso. Profesor, yo quiero decirle algo, que, a ver, que no alcancé a escuchar, bueno, es mi problema, yo atiendo el teléfono de tribunales y entonces no alcancé a escuchar los temas que usted dijo que eran más importantes. ¿Los podría repetir? Que dijo, bueno, y las Muy instrucciones de bien. Artigas, Perfecto. alcancé. Entonces, les cuento. Ustedes están en un sistema de cursada promocional. Les adelanto, no existe en ninguna facultad del país. Donde se enteren no la van a sacar. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden rendir parciales y si aprueban los parciales no tienen que rendir final. Es una cosa increíble. En todos los cursos de posgrado, en todos los doctorados, en todas las especializaciones, incluso en todos los cursos de grado de donde se les ocurra, para poder rendir un final hay que sí o sí aprobar los parciales. Pero si no se rinde el final, no está aprobada la materia. Bueno, ustedes son privilegiados. Yo también lo fui en su momento. Pasa que cuando yo estudié casi no se cursaba. Tiene razón.
que si el promedio de los parciales le da 6 o más de 6, no tiene que rendir final. Esto ustedes ya lo deben saber. Por lo tanto, traten de llegar al 6. Para aquellos que no lleguen a un promedio de 6, tienen una instancia de coloquio final, los que se saquen 4 o 5. Ese coloquio final lo van a tomar cada uno de los profesores o profesoras adjuntos o adjuntas, que es un final, como si uno va a una mesa libre y rinde. Se puede sacar de 0 a 10. Y aquellos que no lleguen a 4 van a tener que recursar o van a tener que dar la materia de vuelta. Los que no lleguen a 4 en el promedio. Pongamos que rinden todos los parciales y el promedio le da 2,70, no tienen posibilidad ni de coloquio ni de final y tienen que recursarla. La tienen reprobada la materia. ¿Sí? Entonces, y otra cosa, yo no decido quiénes están cursando de manera regular y quiénes no. El listado lo conforma, lo confecciona el departamento de alumnos de acuerdo a la situación de cada uno de ustedes. Por lo tanto, yo no sé quiénes van a rendir. Por lo general, en este momento hay 154 personas en la sala y es muy probable que rindan 300. Aparecen, no tengo idea. El sistema les va a permitir rendir si están en condiciones. Ahora, gente, yo no tengo nada que ver, pero nada que ver con las cuestiones administrativas. Porque dice, sí, profesor, yo aprobé y ahora no estoy. No sé si deben materias secundarias, si no tienen, no sé. Hay miles de variantes que pueden ocurrir. Les adelanto que a mí no me los planteen porque no tengo absolutamente nada que ver. ¿Sí? Y mis alumnos que están de manera regular y que están porque así lo dispuso las autoridades de la facultad, tendrán su nota, aprobarán, desaprobarán y seguirán con la carrera. Aquellos que no están, no es porque yo quiera que no estén, sino porque el departamento de alumnos tendrá los motivos por los cuales entienda que no deban estar. Esto lo quiero aclarar porque no va a haber otra instancia de diálogo. Decir, Moreno me sacó. No, yo no saco ni pongo a nadie. ¿Se entendió esto? Gente, les deseo mucha suerte en el parcial. Aquellos que tengan que rendir el recuperatorio, en el coloquio, y también les deseo lo mejor en el resto de la carrera. Esto es una carrera que puede ser muy apasionante si se toma con la seriedad del caso y con el entusiasmo. Así que bueno, yo estoy acá, bueno, ahora estoy en mi casa, pues estoy siempre en la facultad, los voy a cruzar por los pasillos, ojalá algún día nos podamos conocer personalmente, para mí sería un gusto. Y paran si me ven, me van a reconocer, me paran en la facultad y charlamos, me cuentan por dónde van, qué están haciendo. Así que bueno, por mi parte nada más, yo ya me despido. Gracias, Y profesor. vamos a Yo hacer una igual instancia de diálogo. Se va a hacer todo, ahora más va a ser objetivo, no voy a poder hablar. Así que aprovecho para saludarlos, para dejarles con sus deseos, sus anhelos y sus proyectos. ¿Sí? ¿Qué tal? Disculpe. Gracias, profesor. Que sigan bien, Gracias, chicos. profe. No, el gusto fue mío. Estoy leyendo las gracias. Chao, profe. Éxito. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. No, profe, gracias por todo. Gracias. Chao. Profesor, hasta luego. Chao, profe. Muchas gracias por todo, por la discusión y su buena onda. Gracias por todo.